Nunca pensé que una simple notificación pudiera destrozar mi vida, pero aquí estamos. El jueves pasado recibí un mensaje de mi mujer, Marisa, que no tenía sentido. Decía: tenemos que hablar. No quería que pasara, pero tienes que saber la verdad. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me parecieron horas, con el pulgar suspendido sobre el botón de responder. ¿La verdad?, murmuré. Llevábamos 15 años casados, con 2 hijos en el instituto, y desde fuera todo parecía perfecto. Siempre me había considerado el tipo tranquilo, lógico, el que resuelve los problemas sin perder los nervios. Pero esto era como si me hubieran lanzado una bomba en mitad del salón. No respondí. En lugar de eso, fui directo al despacho y encendí el portátil. Desde hacía unos meses había notado cosas raras, retiradas de dinero sin explicación en la cuenta conjunta, mensajes que desaparecían demasiado rápido, y esa reciente manía de Marisa de tener siempre el móvil encima incluso durante la cena familiar. No la había enfrentado todavía, necesitaba hechos, no suposiciones. Así que hice lo que siempre hago, empecé a investigar. Lo primero que encontré fue una serie de correos de un abogado de empresa al que no conocía. Los asuntos decían cosas como propuesta de acuerdo, confidencial o acción inmediata requerida. Al abrirlos, comprendí que no eran laborales, eran personales, y en ellos aparecían nombres desconocidos y algo llamado Proyecto Refugio. Antes de que pudiera asimilarlo, mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Marisa. Por favor, no metas a nadie más. Ya es demasiado tarde. Cuentan conmigo. Se me encogió el estómago. ¿Quién cuenta contigo?, susurré. La única conclusión lógica, con lo que había visto hasta entonces, era inquietante. Marisa no solo ocultaba algo, sino algo grande, algo que podía destrozarlo todo. Y entonces llegó el primer giro. Los correos no hablaban solo de una posible infidelidad, involucraban a 2 familias del mismo barrio. Gente conocida, con hijos en el mismo colegio que los nuestros. Por lo que parecía, Marisa llevaba tiempo manipulando a ambas, y lo que había puesto en marcha podía estallar públicamente en cualquier momento. Me recliné en la silla, con el corazón acelerado, y sonreí apenas. No por satisfacción, sino porque el pánico no formaba parte de mi estrategia. No necesitaba venganza a base de gritos ni de impulsos. No. Lo expondría todo. Pero debía hacerlo con cuidado. Con inteligencia. En público. De una forma que nadie pudiera prever. Y fue entonces cuando lo supe, la vida tranquila y perfecta que creía tener había terminado. Pero la historia acababa de empezar. Mini cliffhanger. Mi primera pista sobre las 2 familias de Marisa me llevó a un descubrimiento tan perturbador que haría que todo el vecindario contuviera la respiración. Yo aún no estaba preparado, pero aquello venía hacia mí, imparable. Nunca imaginé que una simple reunión del colegio pudiera convertirse en una pesadilla personal, pero el jueves por la mañana me demostró lo equivocado que estaba. Entré en la sala de tutorías con una carpeta en la mano, decidido a mantener la calma. Marisa me había pedido que fuésemos juntos, por mantener las apariencias. Normalmente me habría reído de la idea, pero después de los mensajes de la semana anterior y de mis crecientes sospechas, tenía otros planes. La sala estaba llena de caras conocidas, padres, profesores, el director, todos amables, todos ajenos a la bomba de relojería que se encontraba entre Marisa y yo. Mantuve una expresión neutra mientras observaba el ambiente, captando miradas sutiles, murmullos apenas disimulados. Algo no encajaba. Y entonces cayó la primera bomba. La profesora de matemáticas carraspeó antes de hablar. Señor Herrero, hemos descubierto algo inusual respecto a la organización de los asientos de sus hijos y otro alumno, dijo con cierta incomodidad. Marisa se tensó a mi lado, con los labios apretados y los ojos inquietos. Yo permanecí tranquilo, dejando que su nerviosismo se hiciera visible poco a poco. La profesora continuó. Parece que uno de los amigos cercanos de sus hijos ha estado recibiendo un tipo de apoyo poco habitual, económico y de otro tipo, por parte de su familia. Y no solo de la suya, sino también de otra familia del municipio. Alcé una ceja, fingiendo sorpresa, aunque mi mente iba a toda velocidad. Las 2 familias de los correos estaban apareciendo aquí, en público, delante de todos.
Marisa se removió en la silla, tirando de la manga de su chaqueta. Yo no sé de qué está hablando, balbuceó con voz aguda, en ese tono de falsa inocencia tan característico suyo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Permanecí en silencio. Sereno. Estratégico. La sala se había convertido en un escenario, y yo estaba dejando que el primer acto se desarrollara. En realidad, dije con suavidad, quizá le gustaría ver la correspondencia que lo aclara. Deslicé mi portátil por la mesa. Los ojos de Marisa se abrieron de par en par al reconocer los correos que había guardado en un PDF protegido. Intentó cogerlo, pero retiré la mano con calma, mientras una leve sonrisa se dibujaba en mis labios. El director se llevó la mano a la boca, sorprendido. Una madre susurró. Madre mía, esa es la letra de Marisa. Ella se puso roja, luego pálida, y finalmente rompió a hablar con desesperación. Esto es absurdo. No es verdad. Estás manipulando todo. Yo me limité a inclinarme hacia atrás en la silla, sin perder la compostura. Solo muestro hechos, respondí con serenidad. El silencio se apoderó del aula. Los susurros se transformaron en murmullos indignados. Algunos padres sacaron el móvil disimuladamente, se oyeron clics de cámara. La primera humillación pública había comenzado, y eso que aún no había puesto en marcha la parte realmente estratégica de mi plan. Al salir del colegio, Marisa me agarró del brazo. «¿Te vas a arrepentir de esto?», me soltó entre dientes. Sonreí con calma. No me preocupaba. Lo que tenía preparado haría que ella comprendiera el verdadero significado de arrepentirse. Mini cliffhanger. Esa misma noche, una publicación viral de uno de los padres extendió el escándalo por las redes. Y así, la red de mentiras que Marisa había tejido con tanto cuidado empezó a desmoronarse más rápido de lo que ella podía controlar. Para el viernes por la mañana, nuestro tranquilo municipio había perdido por completo su inocencia. Una sola publicación, la captura de pantalla de una madre durante la reunión y mis correos cuidadosamente editados, se había vuelto viral en el foro local de padres y vecinos. En cuestión de horas, se compartió cientos de veces, y los grupos de WhatsApp del colegio ardían con mensajes que incluían el nombre de Marisa en cada conversación. Me desperté con decenas de notificaciones en el móvil, mensajes de antiguos amigos, compañeros de trabajo y hasta conocidos lejanos. Algunos mostraban apoyo, otros incredulidad, y otros, sarcasmo sin piedad. Marisa, en cambio, no respondió a ninguno. La encontré en la cocina, dando vueltas como un animal enjaulado, el teléfono pegado a la oreja, desahogándose con quien tuviera la mala suerte de atenderla. «No lo entiendes», gritaba, entre histeria y victimismo. «Esto es injusto. Yo no he hecho nada malo». Yo me serví un café, con toda la calma del mundo. «Marisa», dije sin alterar el tono, «llevas años mintiendo. Has manipulado no solo a mí, sino también a otras dos familias, y has intentado encubrirlo. Las pruebas hablan por sí solas». Ella soltó una carcajada nerviosa, aguda, como el sonido del cristal al romperse. «¿Pruebas? ¿De verdad crees que unas capturas y unos correos sirven de prueba? La gente puede tergiversarlo todo. Ya verás, todos van a pensar que la víctima soy yo». Tomé un sorbo de café y dejé que su dramatismo llenara la estancia. Creía que aún podía controlar la historia. No sabía que la siguiente fase de mi plan ya estaba en marcha. A media mañana me llamó el director del colegio. Al parecer, los intentos de Marisa por justificarse en redes solo habían echado más leña al fuego. Los padres estaban organizando una reunión urgente, exigiendo explicaciones. Entre los profesores se empezaban a oír murmullos sobre comportamientos extraños que habían pasado por alto. Y todas aquellas maniobras ocultas de Marisa, regalos, favores, pequeños acuerdos entre bastidores, estaban saliendo a la luz, una tras otra, como huesos que la marea deja al descubierto. Entonces llegó el primer gran giro que no había previsto. Una de las otras familias, que hasta ese momento había guardado silencio, publicó un mensaje público nombrando a Marisa de forma explícita. Contó cómo ella había estado canalizando dinero, organizando clases particulares y ejerciendo influencia sobre los niños de ambas casas para promover su propia agenda, y cómo intentó echar la culpa a los demás. De repente,
el escándalo dejó de ser solo cuestión de correos, se trataba de décadas de manipulación, ocultadas con encanto y lágrimas calculadas. Yo observaba desde mi despacho, con las manos entrelazadas. En redes sociales la gente se volvía contra ella a una velocidad asombrosa. Los comentarios pasaban de la confusión a la indignación y enseguida al ridículo más absoluto. Al poco surgieron memes. Un hashtag que no esperaba, #lío Marisa, se convirtió en tendencia a nivel nacional. Por la tarde, Marisa irrumpió en el despacho con la cara pálida y el rímel corrido. «Nos vas a arruinar a los dos», gritó. Esbocé una sonrisa leve. Sereno. Estratégico. No, Marisa. Solo estoy sacando a la luz lo que ya existe. Estoy dejando que el mundo lo vea. Nada más. Su móvil volvió a vibrar. Otra publicación viral, otra humillación. Comprendió entonces que ni las lágrimas, ni el histrionismo, ni los giros en su versión de los hechos podían borrar lo que ya era público. Y fue entonces cuando lo vi, la pista que llevaba tiempo esperando. Enterrada en uno de los correos filtrados había una referencia a algo mayor, un secreto que, si se revelaba en el momento y la forma adecuados, me daría una ventaja que iba mucho más allá de la simple humillación pública. Algo capaz de cambiar por completo la narrativa, a mi favor. Mini cliffhanger. Esa noche hallé el primer vínculo concreto con el gran secreto de Marisa, una revelación que no solo podía destruirla por completo, sino también entregarme una especie de justicia poética que nunca habría imaginado. El sábado por la mañana, por fin me senté frente a la última pieza del rompecabezas, el registro encriptado que había encontrado escondido entre los antiguos archivos de trabajo de Marisa. No era un documento financiero exactamente. Era peor. Detallaba favores, manipulaciones, acuerdos secretos y lo que parecían montajes cuidadosamente planificados con personas de todo el municipio, incluidas las dos u otras familias de las que hasta entonces solo había oído rumores. A medida que iba leyendo, se me helaba el estómago. Marisa no solo me había traicionado emocionalmente, jugando con lealtades y alimentando secretos, sino que además había construido una red capaz de arruinar a varias familias si salía a la luz. Y lo más inquietante, había intentado cubrir sus huellas de formas que ni siquiera habría imaginado. Entonces vi un nombre que me dejó sin respiración, Javier Molina. Javier era mi amigo de toda la vida, casi un hermano desde la universidad, alguien en quien siempre había confiado. Y, según el registro, llevaba tiempo ayudando a Marisa en secreto, a mis espaldas. Pagos, favores, viajes discretos, todo diseñado para mantener la apariencia de normalidad mientras ella movía los hilos como una auténtica titiritera. No grité. No perdí el control. Sonreí. Tranquilo. Estratégico. Paciente. Era justo el tipo de giro que más tarde la destrozaría, pero ahora era una oportunidad. Sabía que no podía enfrentarla públicamente todavía. No hasta tener toda la estructura al descubierto y fuera de cualquier riesgo legal. Así que empecé a actuar en silencio, enviando pequeños avisos, anónimos a algunos miembros influyentes de la comunidad, correos breves, cuidadosamente redactados, insinuando casos de corrupción, manipulación y tratos ocultos. Nada ilegal, nada que pudiera considerarse difamación, solo hechos, respaldados por el registro, presentados con total anonimato. A media tarde, los susurros se habían convertido en conversaciones tensas en el supermercado, a la salida del colegio, incluso en la cafetería del centro. La gente empezaba a mirar a Marisa de otra manera. Algunos todavía con cierta compasión, sí, pero cada vez más con sospecha. Entonces llegó la confrontación personal, la que lo cambiaría todo. Encontré a Marisa en el jardín, fingiendo normalidad mientras podaba unas plantas como si nada hubiera pasado. Con calma, dejé el registro sobre la mesa, frente a ella. Marisa, dije con voz serena, esto termina hoy. O cuentas la verdad, o dejaré que todos vean lo que has hecho. ¿Todo? Ella soltó un grito ahogado, entre el pánico y la rabia. No lo harías. ¿Estás loco? No puedes. Levanté una mano. No te estoy amenazando. Solo te estoy mostrando la realidad. La decisión es tuya, o lo explicas tú, o lo harán quienes has manipulado. Y créeme, su versión no será tan amable.
Su rostro perdió todo el color. Vi cómo el pánico sustituía a esa seguridad impostada en la que siempre se refugiaba. La máscara empezaba a resquebrajarse. Y mientras retrocedía, temblando, comprendí algo: el público ya no se limitaba a observar. Ahora esperaban su siguiente movimiento. Y ese movimiento sería tan revelador como devastador. Mini cliffhanger. Esa misma noche, el acto de Lampa del colegio se convertiría en el escenario de su caída definitiva, una escena imposible de controlar, por mucho que intentara fingir o manipular. La cena benéfica anual del colegio se suponía que sería una velada de aplausos educados, rifas carísimas y conversaciones de compromiso. Llegué temprano, bien vestido, con aire tranquilo y un plan silencioso. Marisa, en cambio, parecía llevar la tormenta dentro. Tenía el rímel corrido, quizá de los nervios, o de unas lágrimas ensayadas, pero aún así se puso una sonrisa forzada mientras saludaba a los padres más influyentes del colegio. La dejé que tomara la iniciativa, hablaba con los profesores, reía los chistes, se comportaba como si nada. Mientras tanto, yo observaba. Invisible. Calculador. Era el escenario perfecto, las luces, los representantes del ayuntamiento, los periodistas locales, todo preparado para registrar cada uno de sus tropiezos. Y entonces llegó el primer giro inesperado. Durante un discurso sobre los valores de la comunidad educativa, activé discretamente la grabadora del móvil justo cuando Marisa se dedicaba a alabarse por sus supuestas contribuciones solidarias. El momento no podía ser mejor, una madre de Lampa intervino desde su mesa. Marisa, ¿cómo conseguiste organizar el apoyo para los amigos de tus hijos fuera del colegio? Debió de ser complicado llevar todo eso, ¿no? Su sonrisa vaciló. Bueno, ya sabes, cumpliendo con las responsabilidades de la comunidad, balbuceó. El ambiente cambió. Primero de forma sutil, luego con un murmullo generalizado. Miradas cruzadas, móviles apuntando con disimulo, padres cuchicheando entre sí. Y entonces, tropezó con sus propias palabras. En realidad, dijo, con la voz temblorosa, yo solo hice lo que era necesario porque, bueno, tenía que mantener las cosas equilibradas, por el bien de todos. Y fue entonces cuando dejé que se desplegara la siguiente capa de mi plan. Desde mi tableta, proyecté en la pared una cronología cuidadosamente editada, correos, notas y fragmentos del registro que había encontrado, todos anonimizados, pero suficientes para mostrar manipulaciones, favores encubiertos e incoherencias. El auditorio de Lampa se quedó sin aliento. Los padres se inclinaron hacia adelante. Los profesores murmuraban entre ellos, incapaces de reconciliar a la mujer sonriente del escenario con la red de engaños que ahora veían en blanco y negro. Marisa se quedó paralizada. Sus nervios derivaron en un ataque de histeria contenido al principio, pero pronto imposible de disimular. «Esto no es justo. Estás mintiendo». «Yo», empezó a gritar. La interrumpí con calma. Los hechos hablan solos, Marisa. Llevas años controlando los relatos, retorciendo la verdad y manipulando a familias enteras. Lo que ves aquí es solo una pequeña parte de todo lo que has hecho. Su rostro pasó del blanco al rojo, el rímel corriéndole por las mejillas. Una madre susurró. ¿Esto es legal? Y otra añadió. Siempre supe que había algo raro. Al final de la noche, la cena benéfica quedó en el olvido. Ya nadie hablaba de la causa solidaria, solo de Marisa. Intentó justificarse, intentó manipular, incluso ensayó una disculpa falsa. Pero la sala había cambiado por completo. Ya nadie escuchaba sus lágrimas. Solo observaban cómo se derrumbaba. Cuando salimos, murmuró con la voz temblorosa. Crees que esto se ha acabado, pero no. Sonreí, sereno, calculador. No, Marisa. Esto no ha hecho más que empezar. Para la mañana del domingo, la tormenta había alcanzado un nivel que ni yo mismo había previsto. El desastre del acto de Lampa se había hecho viral, no solo en nuestro municipio, sino en toda la comunidad autónoma. Los vídeos de Marisa titubeando, con su falsa seguridad desmoronándose ante las cámaras, corrían por todas las redes sociales. Pero el verdadero giro llegó cuando otra familia, una de las que ella había manipulado en silencio, decidió hablar públicamente. Fui el primero en recibir el enlace,
un reportaje de la televisión local con la declaración de Carmen Elías, una madre cuya familia también había quedado atrapada en la red de engaños de Marisa. La observé con atención mientras, con voz serena y firme, explicaba cómo Marisa había enviado regalos, conseguido clases particulares y llegado incluso a enfrentar a los niños entre sí, todo por interés personal. Carmen no me mencionó directamente, pero confirmó todo lo que yo sospechaba sobre el alcance de sus manipulaciones. Marisa, desde el sofá del salón, parecía encogerse sobre sí misma. «Esto no es real», murmuró. «Están mintiendo, es un montaje». Yo di un sorbo al café, tranquilo, paciente, estratégico. «No, Marisa. Esto es la verdad». Y entonces llegó el momento sutil, y delicioso, de justicia poética que llevaba tiempo esperando. El presentador del informativo añadió que la familia de Carmen había guardado registros, igual que yo. Sus pruebas coincidían punto por punto con las mías. Ya no era yo contra ella, era toda la comunidad contemplando su caída. Las manipulaciones de Marisa se deshacían en tiempo real. Sus intentos de justificarlo, de tergiversar, de hacerse la víctima, ya no servían de nada. Y lo mejor de todo era que ella no tenía ni idea de que yo aún guardaba una última carta, algo insinuado en aquel registro, un secreto que solo yo podía revelar en el momento preciso. Por la tarde, los grupos de WhatsApp de padres echaban humo. Los profesores cuchicheaban en los pasillos. Incluso el ayuntamiento empezaba a interesarse por lo ocurrido. La primera fase del ajuste de cuentas había terminado, pero la verdadera revelación, la que consolidaría su humillación y mi victoria estratégica, aún estaba por llegar. Marisa me acorraló en el garaje, con la voz temblorosa y el maquillaje corrido como cera derretida. «Vas a arruinarlo todo. No puedes hacer esto». Sonreí apenas, apoyado en el coche, sereno e intocable. «Marisa, tú ya lo has arruinado todo. Yo solo me estoy asegurando de que todos lo vean. Y pronto verán mucho más, cosas que jamás pensaste que alguien descubriría». Me miró con los ojos muy abiertos, presa de un miedo auténtico, desnudo, paralizante. Por primera vez, comprendí que el giro final no trataba solo de exponerla, sino de usar el poder, la estrategia y la opinión pública a mi favor, de una forma que nadie podría anticipar. Aquella noche, mientras el municipio dormía, abrí el correo misterioso. El remitente era anónimo, pero el adjunto no dejaba lugar a dudas. Una capa más profunda del registro de Marisa, un documento que ella había ocultado con esmero incluso a mi alcance. Y lo que contenía tenía la fuerza suficiente como para cambiarlo todo. El documento describía un viejo entramado relacionado con pólizas y seguros. Al principio era algo pequeño, luego fue creciendo con los años. Consistía en manipulaciones sutiles de las finanzas de varias familias, disfrazadas de favores, regalos y donaciones solidarias, que, al final, otorgaban a Marisa control sobre el dinero, la influencia y la percepción social al mismo tiempo. Una posición de poder silencioso que nadie había sospechado, hasta ahora. Lo comprendí en un instante. Ya no se trataba solo de bochorno público o de repudio social. Aquello era una palanca que podía emplearse de forma legal, ética y estratégica. Podía exponerla por completo, proteger a las familias afectadas y convertir la divulgación en un acto apreciado por la comunidad. No lo dudé. Con calma, empecé a redactar un informe anónimo, citando documentos, fechas y referencias cruzadas con extremo detalle, para que fuera incontestable. Programé su envío simultáneo al ayuntamiento, al AMPA y a los medios locales, el timín sería clave. Mientras tanto, el pánico de Marisa alcanzó cotas inéditas. Me llamó a las 3 de la madrugada, con la voz temblando. «Para. No puedes hacer esto. La gente te odiará también», suplicó. Sonreí, con un tono sereno. «Marisa, esto no va de mí. Va de la verdad. Llevas años manipulando a familias, escondiéndote tras el encanto y las lágrimas. El mundo lo verá. Y la decisión de afrontarlo, es tuya». A la mañana siguiente llegó la primera ola. Los informativos locales emitieron un reportaje trabajado sobre irregularidades financieras, vinculadas a la actividad de Marisa. Los padres ardían de indignación, los profesores estaban atónitos y el pueblo no hablaba de otra cosa. Las revelaciones sobre las pólizas hicieron que sus maniobras previas parecieran triviales en comparación.
Había subestimado por completo la magnitud de lo que podía salir a la luz en una comunidad conectada y atenta. Sus intentos por defenderse resultaron previsibles y solo empeoraron la situación. Publicaciones frenéticas en redes, mensajes angustiosos, llamadas a amigos e incluso una aclaración pública mal redactada. Cada negación chocaba con datos extraídos del registro. Cada súplica histérica se convertía en prueba de su patrón manipulador. Y allí estaba yo, tranquilo, estratégico y sereno, observando cómo caían las fichas exactamente donde quería. No por venganza, sino por una justicia calculada y ética. La gala benéfica debía ser el gran regreso de Marisa, su evento anual, lleno de representantes del ayuntamiento, prensa local y mecenas de la comarca. Planeaba exhibir sus aportaciones a la comunidad, y lavar su imagen tras el desastre de Lampa y el revuelo en redes sociales. Lo que no imaginaba era que yo había convertido esa misma gala en el escenario perfecto para su caída definitiva. Llegué temprano, vestido con elegancia, sereno, con una sola cosa en las manos. Una tableta que contenía la capa final de pruebas, los secretos más profundos del registro y la verificación cruzada de las demás familias implicadas. El salón del hotel brillaba bajo las lámparas de cristal, el murmullo educado y las risas de compromiso llenaban el aire, mientras las cámaras de televisión local grababan cada gesto. Marisa se movía entre los invitados con su sonrisa ensayada, fingiendo naturalidad, saludando como si nada hubiera ocurrido. Entonces, en el momento exacto, durante su discurso principal, en el que elogiaba su dedicación al bienestar de la comunidad, lancé la primera ola. Utilicé el sistema audiovisual del evento, autorizado para presentaciones y diapositivas, y proyecté discretamente en la pantalla gigante, tras ella, una serie de documentos anonimizados, movimientos financieros sospechosos, cronogramas de favores, acuerdos encubiertos y fragmentos de declaraciones de familias afectadas. El público contuvo la respiración. Se oyeron murmullos. Las cámaras se movieron nerviosas. Marisa se quedó paralizada a mitad de frase. ¿Qué es esto?, balbuceó, con la voz rota. Di un paso al frente, tranquilo, la voz firme y clara para que todos pudieran oírme. Estos documentos detallan las acciones que llevaste a cabo para manipular a varias familias con fines personales. Presentaste regalos y favores como gestos de buena voluntad, pero eran maniobras calculadas para controlar percepciones y resultados en tu propio beneficio. El rostro de Marisa se quedó sin color. Abrió la boca para protestar, pero la sala, periodistas, padres y representantes de la comunidad, la observaba derrumbarse en tiempo real. Cada acción negable, cada maniobra que había intentado justificar durante años, quedaba ahora expuesta, respaldada por pruebas irrefutables y mostrada públicamente sin que yo pronunciara una sola palabra sobre su vida personal. El golpe final llegó desde un rincón inesperado. Una de las familias a las que había manipulado, invitada a la gala, se levantó y habló con serenidad, relatando su experiencia con una precisión que cortaba el aire. Sus palabras fueron mesuradas, exactas, devastadoras. Cada intento de Marisa por retorcer el relato se estrellaba contra la evidencia. El público asistía en silencio a la caída de la imagen que ella misma había construido con tanto esmero. En cuestión de minutos, todo se vino abajo. Sus nervios alcanzaron el límite. Intentó salir corriendo, pero las cámaras la siguieron sin piedad. Las redes sociales estallaron al instante. Los vídeos de su defensa desesperada, contrapuestos a los documentos proyectados en pantalla, se viralizaron en cuestión de horas. Y lo mejor de todo, yo no tuve que gritar, ni amenazar, ni mentir. La verdad, revelada en el momento justo y del modo preciso, se encargó de hacerlo todo por mí. Al terminar la velada, Marisa no solo había perdido su credibilidad, sino también su influencia, su encanto y el control aparente del que había vivido durante años. Yo, en cambio, había orquestado una revelación meticulosa, indiscutible, que me situaba como alguien sereno, íntegro y dueño absoluto de la situación, un hombre que había permitido que la verdad hablara por sí sola. Mini cliffhanger, al finalizar la gala, mientras el público intentaba asimilar la magnitud de sus manipulaciones, recibí un mensaje discreto. En él se insinuaba una última pieza de ventaja, algo que podía transformar no solo el escándalo, sino también mi posición personal en el pueblo, en algo extraordinario. Después de la gala, pensé que la tormenta había llegado a su fin.
Pero el cuaderno de Marisa guardaba un último secreto, algo aún más poderoso que las humillaciones públicas, los vídeos virales o las revelaciones económicas. Oculta entre sus meticulosas notas había una cláusula, redactada años atrás en uno de sus acuerdos con las otras familias, una laguna legal, inadvertida incluso para ella, que me otorgaba una ventaja inesperada. No era dinero. No era venganza. Era influencia. Una forma de restablecer el equilibrio, proteger a las familias que había dañado y asegurar que sus manipulaciones no pudieran repetirse jamás, al tiempo que consolidaba mi posición como alguien en quien el pueblo podía confiar plenamente. Ejecuté mi plan con precisión. Convoqué una rueda de prensa, pero no para atacarla. Hablé de transparencia, de responsabilidad y de comunidad. Expliqué cómo había salido a la luz todo, cómo las familias afectadas habían mostrado valentía al hablar, y qué medidas se estaban tomando para evitar que algo así volviera a ocurrir. No busqué su humillación, busqué restaurar el orden. Marisa intentó interrumpir, defenderse, retorcer su historia. Pero ya no era el centro de nada. La sala, los periodistas y hasta las redes sociales seguían un mismo hilo, el relato que yo había construido, sereno, ético y coherente. Ella se convirtió en un ejemplo de advertencia, la figura manipuladora desenmascarada no por rumores, sino por hechos contrastados y pruebas incontestables. Y entonces llegó la justicia poética. Usando esa última baza, negocié un acuerdo que le impedía volver a interferir con las familias o utilizar a los niños como instrumentos de sus juegos. Su influencia, tanto social como económica, se desvaneció. La comunidad, agradecida por la claridad y el liderazgo, empezó a verme no como el marido traicionado, sino como el hombre que había devuelto la equidad y la confianza. Las redes y la prensa local pasaron de hablar de su caída a hablar de la estrategia, la serenidad frente al caos, la verdad frente a la manipulación. El relato había cambiado por completo. Yo ya no era la víctima de una traición, sino el hombre que había desenmascarado el engaño sin recurrir al odio ni a la mentira. Marisa, derrotada, comprendió demasiado tarde que sus redes de falsedad nunca volverían a sostenerse. Había perdido el control, y el pueblo, al fin, veía la verdad. Sereno, calculado, íntegro, no solo había sobrevivido a sus engaños, había transformado el desastre en una victoria para todos. Mini cliffhanger. Aquella noche, mientras regresaba a casa y el pueblo parecía recuperar su calma, apareció un mensaje en mi móvil. Anónimo. Breve. Pero inequívoco. Reconocía, entre líneas, la magnitud de todo lo que había sucedido. El último giro, insinuado meses atrás, acababa de sellar mi triunfo de forma definitiva, imposible de discutir. Una semana después de la gala, el pueblo seguía revolucionado, pero la historia había cambiado por completo. Los intentos desesperados de Marisa por controlar los daños habían terminado. Las redes sociales, antes llenas de cotilleos y escándalos, se habían convertido ahora en un debate sobre cómo una estrategia tranquila y metódica había logrado destapar sus manipulaciones. Yo no publiqué nada. No hacía falta. La verdad tenía su propio peso, amplificada por la atención colectiva. Entonces llegó el último giro, el más inesperado. El correo anónimo relacionado con el cuaderno escondía una pista sobre una fundación benéfica que Marisa había controlado en secreto, fondos destinados a proyectos educativos y comunitarios, que ella había desviado, poco a poco, para su propio beneficio social. Como yo la había desenmascarado de forma pública y ética, fue el propio ayuntamiento quien se puso en contacto conmigo, no con ella, para supervisar la redistribución del dinero. En un solo movimiento, la última parcela de su poder desapareció, y yo la transformé en algo positivo para todos. Las familias a las que había manipulado empezaron a recibir apoyo. Los niños quedaron a salvo de sus maniobras y la confianza del pueblo giró por completo hacia mí. La opinión pública no solo me absolvió, me reconoció. Marisa apareció en mi puerta una última vez, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. No puedes hacerme esto, me estás destrozando. Sonreí con serenidad. No, Marisa. Estoy restaurando lo que tú intentaste aprovechar. Eso no es destruir. Es justicia. Y entonces, la justicia poética se volvió personal. El último documento que descubrí contenía una cláusula legal que ella misma había firmado tiempo atrás,
Cualquier intento futuro de repetir sus manipulaciones quedaría registrado y expuesto automáticamente. Había quedado atrapada en sus propias reglas, víctima del mismo entramado que había tejido. Meses después, la vida recuperó su ritmo. Observaba a mis hijos jugar en el jardín, mientras el pueblo volvía poco a poco a la calma. La comunidad, más unida y consciente, había aprendido la lección. ¿Marisa? Se había convertido en una advertencia silenciosa, una historia que aún se comentaba en voz baja, pero sin poder alguno, prisionera de sus propias trampas. Yo no celebré su caída. No busqué venganza. Me mantuve fiel a la calma, a la estrategia y a la ética. Y gracias a ello, obtuve algo mucho mayor que la justicia, el respeto, el equilibrio y la satisfacción de una victoria perfecta, sin perder nunca mi integridad. Último giro. A veces, el mayor triunfo no es la venganza, sino convertir el caos de otra persona en un legado positivo y duradero, para uno mismo y para todos los demás.